Bueno, parece que no hay más participantes, ¿verdad? Bueno, o la invitación estaba para las 7:30. Porque ayer yo recalqué que fuese a las 7 de la noche. ¿Saben si la invitación les llegó a las 7 o 7:30? Según la reunión programada, licenciado, está para las 7:30. Mm. Sí, 7:30 indica, licenciado. Pucha, yo recalqué a la fundación que fuese a las 7. Ah, bueno, ni qué hacer. Bueno, mientras tanto, ¿les parece que vayamos comentando un poquito sobre las preguntas del foro que teníamos? De repente puede entrar algo en el examen también. Bueno, no sé si han podido participar en los foros, en las preguntas del foro. Espero que lo hayan hecho. Teníamos un par de preguntas que les había puesto ahí. Y hubiese sido interesante que también participen. A ver, con la gente que está actualmente conectada, veamos un poquito si podemos comentar qué respuestas han tenido. ¿Ok? A ver, una de las preguntas, empecemos con la primera, decía, en relación al interés simple, según su experiencia o según lo que usted pudo averiguar, ¿cómo se maneja en Bolivia la variable del tiempo? Es decir, si se utiliza el tiempo exacto o el tiempo aproximado. ¿Alguien tiene alguna respuesta sobre la primera pregunta del foro? A ver, Adalid. Licenciado, buenas noches. Bueno, Buenas según noches. la pregunta, el tiempo que se maneja en sí en Bolivia es el tiempo exacto, ¿no? Así es. Así es. En el sistema financiero, todos los cálculos que se hacen sobre intereses, amortizaciones, pagos, préstamos, etcétera, etcétera, siempre se lo toma en cuenta al tiempo exacto, ¿sí? Según obviamente los calendarios que tenemos vigentes, ¿no? Dependiendo si el año, por ejemplo, si es un año normal o si es un año bisiesto, ¿ya? Pero, como decía su compañera Dalit, evidentemente se maneja en el tiempo exacto. Ok. Luego dice la pregunta número 2, en relación al interés simple, según su experiencia o lo que usted pudo averiguar,
¿Cómo se maneja en Bolivia la variable tasa de interés? Es decir, si utiliza una tasa de interés exacta o tasa de interés ordinaria. ¿Cuál era la diferencia entre ambas? ¿Se acuerdan? Una parte conceptual. A ver, Martín. ¿Está Martín? Vilma. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vilma. El Sí. tiempo exacto, el interés exacto se relaciona a lo que son los 365 días y el tiempo ordinario es lo que está relacionado a los 360 días del año. Ahora, en cuanto a la pregunta, la relación al interés simple, según su experiencia o según lo que usted pudo averiguar, cómo se maneja en Bolivia la variable tasa de interés. Yo podría decir que según mi experiencia es por el interés exacto. Interés exacto. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la respuesta de su compañera? ¿Algún comentario, Daniela? Álvaro. Sí, a lo que se escuchó era que usan el interés ordinario y yo estaba escuchándolo, pero no, a ciencia cierta no lo conozco, el dato exacto. Bueno, la compañera dijo que se manejaba el interés exacto, pero en realidad yo les tengo que decir que en el sistema financiero se utiliza el interés ordinario, es decir, con base a 360 días. Base 360 días. ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando hablamos de tiempo, se utiliza el tiempo exacto, evidentemente, y cuando hablamos tasa de interés, se utiliza el interés ordinario, que tiene base 360 días. ¿De acuerdo? Ustedes recuerdan en los cálculos que hacemos en los ejercicios, generalmente cuando tenemos la variable tasa de interés y tenemos una tasa anual, digamos, y calculamos por cierto periodo de tiempo, por decir en días, recuerdan que siempre dividimos esa tasa de interés, bueno, casi siempre entre 360 días para tener un interés diario y calcular sobre el número de días exacto. ¿Se acuerdan? Y esta es la respuesta, ¿no? Se utiliza el interés ordinario. ¿De acuerdo? Veía también algunos de los comentarios que ponía alguien en el foro que decía que se utiliza el interés ordinario porque es en el tipo de interés en el cual los bancos ganan más. Podría decirse que sí, ¿no? Porque no se olviden que generalmente la variable tasa de interés, si la dividimos entre 360 para convertir una tasa diaria versus dividir una tasa de interés entre 365, ¿dónde se tiene más interés?
dividiendo entre 360 o dividiendo entre 365. Y cuando dividimos entre 360. ¿Verdad? Sí, Entonces, el banco generalmente tiende a, bueno, utiliza esa regla, digamos, ¿no? Ese interés comercial, interés ordinario. ¿Sí? ¿Sí? Sigamos. A ver, la siguiente pregunta. Según lo visto en clases, ¿qué tipo de interés se utiliza en Bolivia? Esa es una buena pregunta. Se utiliza interés simple, interés compuesto. ¿Qué tipo de tasas se utilizan frecuentemente? ¿Mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etcétera? A ver, ¿quién puede responder eso? Dome Barrios. Dome. sí. Mm, bueno, a lo que yo he podido investigar sobre el interés simple y el interés compuesto, dice, ¿no? La pregunta 3, ¿no es cierto? Sí. Así es. Bueno, las tasas que mayormente en Bolivia se usa y la banca, ¿no? Son las tasas mensuales. También existen las tasas semestrales que va enfocado más al sector productivo, ¿no? Agropecuario, podríamos indicar, o también las tasas anuales, dependiendo mucho de su producción que esa área realiza. Generalmente en el área urbana podríamos indicar que se utiliza más la mensual y por el mismo enfoque, ¿no? Que generalmente los créditos son microcréditos o micro, ¿no? Eso es lo que podría indicar, licenciado. ¿Y qué tipo de tasas se utiliza? ¿Qué tipo de interés? ¿Interés simple o interés compuesto? Mm, bueno, generalmente más se utiliza el interés simple, ¿no? Bien. A ver, la pregunta estaba respondida de forma bien hasta cierta parte, pero a ver, hay que hacer una aclaración acá. Evidentemente, generalmente se utiliza o tendemos a utilizar nosotros lo que es el interés simple. ¿Sí? El interés simple. ¿Por qué? Porque generalmente se pactan operaciones por tiempos definidos, ¿verdad? Y el interés, como tenemos un plazo fijo, un plazo definido, el capital se mantiene invariable durante ese tiempo. Entonces se aplica solamente un interés. Entonces casi en todas las operaciones se trata de utilizar intereses simples. Respecto al tipo, a qué tipo de tasas que se utilizan, es decir, en la frecuencia, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, creo que su compañera Dome tiene una confusión ahí, porque la pregunta no iba en el sentido de, creo que se confundió con la frecuencia de pago, ¿sí? Que es distinto. Es distinto eso. Es muy distinto. Cuando se saca un crédito bancario, digamos nosotros optamos por obtener un crédito de vivienda hipotecario, digamos estos de vivienda social, generalmente se tiende a pagar, o sea, el calendario de pagos, la tabla de amortizaciones, tiene una frecuencia de pago, generalmente es mensual, ¿sí? Pero esa no es la pregunta, ojo. No sé si me dejo entender, Dome. Estamos hablando del tipo de la tasa, ¿ya? Y aquí quiero hacer énfasis, generalmente se utilizan tasas anuales, ¿ya? Tasas anuales, casi en todo es como una regla a utilizar en la banca y en el sistema financiero, tasas anuales, ¿sí? Otra cosa es la frecuencia de pago, ¿sí? Ahora, claro, evidentemente, por ejemplo, hay diferentes sectores, por decir, sectores agrícolas, industriales y demás, a ese tipo de sectores que obtienen créditos, su frecuencia de pago de repente no sea mensual,
sea trimestral, por decir, ¿no? Porque está en función a cierto ciclo del negocio de la empresa. ¿Sí? A las personas generalmente Sí. cuando sacan créditos, generalmente los bancos tienden a cobrar de forma mensual, ¿sí? Pero esa tasa que se cobra es una tasa anualizada siempre. Perdón, licenciado. Pues ahorita esta pregunta está enfocada a qué tipo de tasa. Bueno, también sale, ¿no? O sea, sale de mi, bueno, podemos hablar de diferentes tipos de tasa, ¿no? En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de productos, como ser producto consumo, Crédito, producto tipo de créditos, créditos, ¿no es cierto? sí. Créditos, crédito Pero te consumo, diría que crédito. casi en todos los casos, igual las tasas que se pactan para cualquier tipo de crédito siempre están Ujú. referidas en términos anuales. Ahora, Ah, eso sí. la frecuencia de pago puede ser distinta, eso sí, pero no era la pregunta esa. ¿Sí? Ah, ya. ¿Se, Yo me he se entiende la equivocado. diferencia? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Pregunta número 4. Según su Sí. experiencia, ¿cuál es la utilidad práctica de las operaciones de descuento? ¿Qué tipo de documentos mercantiles se negocian bajo esta modalidad según el Código de Comercio? Tengo mi código de comercio. ¿Alguien puede responder esa pregunta? A ver, licenciado, la utilidad que puede tener ¿Quién está hablando, eh, perdón? Adalit, Adalid. que puede tener, ¿no? Bueno, en sí puede tener la utilidad eh, del cobro anticipado tal vez de los intereses sobre un título o documento de valor. Bueno, claro que acordando también un descuento, ¿no? Ujú. Y bueno, según el Código de Comercio, hay algunos documentos, por ejemplo, los títulos valores, como por ejemplo en sí las letras de cambio o también las facturas cambiarias, los que se utilizan generalmente, ¿no? Exactamente. Muy bien, Adalid, muy bien. Evidentemente, los beneficios de hacer un descuento es básicamente contar con efectivo antes del vencimiento de una operación, ¿sí? Y el ejemplo aquí clásico son las operaciones de factoring, las facturas cambiarias, ¿no? Dimos un ejemplo muy básico cuando estábamos hablando de este tema, ¿verdad? Si yo tengo una factura por cobrar de aquí a 3 meses, ¿verdad? A un supermercado, yo puedo hacer efectiva esa factura, vendiendo esa factura a una entidad financiera, digamos. Si yo voy a recibir 100 por la factura, podría recibir hoy 90, ¿sí? Tendré un descuento del 10%. Obviamente, el banco se está beneficiando con un interés del 10%, un descuento del 10%, pero el beneficio en este caso del vendedor es que va a recibir la liquidez hoy y puede generar, no sé, pues me imagino que va a rotar más el capital o va a comprar más mercadería, qué sé yo. Y como decía su compañero, hay ciertos títulos valores que establece el Código de Comercio, especialmente si se refieren al artículo 1325 del Código de Comercio. Dice, los documentos descontables pueden ser objetos de descuento, los títulos valores de contenido crediticio, tales como las letras de cambio, las facturas cambiarias y otros de plazo futuro que reúnan las características de los primeros y no devengan interés durante el plazo que falte para su operación. ¿Sí? ¿Sí? Eso está en el artículo 1325 del Código de Comercio. Bien, Adalid. 5. Según su experiencia o criterio, ¿qué métodos de amortización utiliza el sistema financiero boliviano? Dice, buenas noches. Daniela, ¿cómo estás? Eh,
De acuerdo a- a mi investigación es el método francés, como usted mencionaba, ya que consiste en un pago constante durante todo el tiempo de préstamo, ¿no? Esa es la característica del método de amortización francés. Sí, mira, evidentemente existen los dos métodos en el sistema, uno puede optar, pero por un tema de simplicidad, les decía, hay varias motivaciones que hacen que este método sea generalmente el más utilizado. No es una regla, ¿ya? Pero sí, creería que el sistema francés es el más frecuentemente utilizado en nuestro sistema. ¿Sí? Gracias. Sí. La pregunta número 6. Realice una comparación entre los métodos de amortización explicados en clase, indicando sus características, ventajas. Eso creo que ya lo hemos desarrollado en clase, ¿no? Y creo que no vale la pena ya hacerlo ahora. Pregunta número 7. Respecto a la valoración de bonos, ¿cómo cree usted que se determina la tasa de interés para descontar los flujos? ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo ejercicios de bonos teníamos dos tasas de interés, ¿sí? Una tasa nominal, con la cual nosotros encontrábamos los flujos de los cupones del bono, ¿verdad? Esa tasa nunca cambiaba en el tiempo, ¿verdad? Era fija, porque era una tasa nominal. Pero cuando nosotros encontrábamos el precio de un bono, ¿se acuerdan que en el denominador teníamos una tasa de interés? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para descontar esos flujos y traerlos al valor presente. Y habíamos dicho que teníamos que utilizar una tasa de descuento, una TIR, una tasa de mercado para descontar esos flujos. Entonces la pregunta va en ese sentido. ¿Cómo se determina esa tasa? ¿Quién la pone en la tasa? ¿Alguien? Licenciado, la tasa puede estar determinada en sí por la Bolsa Boliviana de Valores. A ver. ¿Están viendo la presentación? ¿Se acuerdan que para hallar el precio, ¿se ve la presentación? Había que descontar los flujos, ¿sí? Que teníamos en el cronograma del bono, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, licenciado. Entonces, la pregunta es, nosotros descontábamos con una tasa de interés, esta T o T1 cuando son flujos variables, intervalos variables de tiempo. ¿Cómo encuentro yo esta tasa o quién la determina? ¿Quién la pone esta tasa? ¿Es una tasa arbitraria? Su compañero, Adalid, ¿verdad? Sí, Su compañero decía, es una tasa que la determina la Bolsa Boliviana de Valores. Sí, sí, digamos que esa es la respuesta más adecuada. ¿Sí? Bueno, para empezar, que si ustedes no tuviesen ninguna información adicional, entonces lo más cercano a la realidad es que ustedes también utilicen la misma tasa de nominal para descontar los flujos, ¿ya? Pero si realmente ustedes tienen una tasa como dato, como referencia, hay que usar esa tasa de mercado. Ahora, ¿cómo determinamos esa tasa de mercado? ¿Dónde la encontramos? Sí, evidentemente su compañero mencionó que es una tasa que puede ser encontrada en los boletines de la bolsa, ¿no? En el caso del mercado de valores boliviano, sí, sí podemos encontrar ese dato en los boletines, ¿no? En los históricos del mercado, porque esa tasa nos da noción de una tasa más reciente a una tasa de mercado. ¿Sí? Y obviamente cómo se determina como tal, producto de la oferta y la demanda.
¿sí? La oferta y la demanda va a determinar a qué tasa más o menos se está negociando ese título en el mercado. Pongamos un ejemplo, que la tasa nominal de un bono es del 6% en su fecha de emisión. ¿Qué pasa en el caso de que hay mucha demanda por ese bono? Por el mercado, por los inversionistas para comprar ese bono de una empresa X. Esa tasa de mercado tiende a bajar. Tiende a bajar. En otras palabras, no se olviden una relación fundamental que hemos visto entre precio y tasa de interés. ¿Cuál era esa relación? Es una relación inversa, ¿verdad? Inversa. Inversa. Por tanto, si baja la tasa de interés, digamos que la tasa de interés del mercado, entre comillas, el precio del bono aumenta, ¿verdad? En otras palabras, el bono se valoriza. ¿Sí? En otras palabras, si el inversionista quiere tener ese bono en su cartera de inversiones, va a tener que bajar la tasa de interés. En otras palabras, va a renunciar a algo del interés. ¿Cómo? Pagando un precio mayor por el bono. ¿Se entiende la explicación? Entonces, generalmente, cuando los bonos son muy demandados en el mercado, la tasa del mercado suele ser inferior a la tasa nominal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Alejandra. Licenciado, esto es justamente porque esta tasa va a estar en el denominador, ¿no? Es el mismo caso de la Exactamente. consulta anterior. Exactamente. Si esta tasa va a ser mucho mayor, el precio va a ser más bajo. Entonces Correcto. esto vendría a compensar, digamos, ¿no? Ese es el efecto inverso al que acabo de mencionar, ¿no es cierto? El ejemplo contrario. Si sube la tasa de interés, en otras palabras, el bono está perdiendo su valor. Está cayendo de precio. ¿Sí? Licenciado, se comprende. Entonces, una buena referencia, como decía Dalit, es ver la información de la bolsa. ¿Sí? Ahora, no necesariamente, o sea, lastimosamente nuestro mercado no es tan líquido. ¿Qué se refiere a eso? Que no siempre vamos a encontrar información de referencia de un bono, o del precio de un bono, de una acción, qué sé yo. Entonces, a veces se toma como referencia la última negociación o la tasa nominal, simplemente. ¿Sí? Pregunta número 8. En relación a los flujos que tiene el bono, en el caso de que la fecha de venta de un bono coincida con la fecha de cobro del cupón del mismo, ¿a quién cree usted que corresponde dicho cupón? ¿Al vendedor? ¿Al comprador? Sí. Ahí, Sí, bueno, según a lo que yo he hecho mi análisis, yo he puesto al comprador, ¿no? No sé si, ¿por qué? Porque cuando se adquiere un bono, el comprador es, ¿no? El que asume, ¿no? Se podría decir toda la responsabilidad. Ahora no sé si está bien la respuesta. ¿alguna otra respuesta? Ahorita lo vamos a analizar. ¿Alguien que pueda dar un comentario? Ingeniero, yo opté por el vendedor porque consideraba que
Si aún sigue en posesión, sería quien cobre los intereses, siempre y cuando esté en posesión, ¿no? Pero igual, la verdad no sé, no sé si es el comprador o el vendedor. Ya, fíjense este flujo que estamos viendo acá en pantalla. ¿Lo tienen? ¿Sí, todos? Sí, ¿Me Sí, siguen? sí, sí. Ok. Digamos que este es un bono bullet que paga intereses cada 180 días, ¿verdad? Acá hay 100, hagan referencia en su cabeza a esto. Acá hay 180 días, acá hay 180, 180 y 180, ¿sí? La pregunta dice, ¿qué pasa si en el día 180, digamos acá, ¿me siguen? Se realiza la venta del bono, ¿sí? Justo en el día 180. ¿Qué pasa en el día 180? Pónganse el caso de que este bono, a condiciones nominales, el valor nominal de este bono son 1.000 bolivianos, ¿sí? 1.000. ¿Cuánto vale ese bono en condiciones nominales en el día 180? Si, digamos, paga un interés del 6%, 6% anual, pagadero de forma semestral, es decir, cada 180 días. ¿Cuánto paga en el año el bono? Cada año, 6%. En otras palabras, el 6% de 1.000, 600. 600. 60. 60, sí, 60, ¿sí? 1.000, el 6% de 1.000, Ah, de mí. 60. no de 10.000, ¿ya? Entonces, cada 160 paga en el año, ¿verdad? Digamos acá, al cabo de un año. Pero como esto se paga de forma semestral, esos 60 se dividen en dos pagos, ¿verdad? 30K y 30K, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto vale, en ese ejemplo, el bono acá, justo en el día 180? ¿Cuánto vale el bono en condiciones nominales? Fíjense que cada día va sumando intereses, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto vale el bono? 1030. 1.030, correcto, 1.030, ¿sí? En el día 180, ¿sí? ¿Cuánto vale el bono en el día 181? ¿Otra vez 1000? 1.000 cae, ¿verdad? 1.000, fíjense, cae el bono a 1.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ha habido un pago de un cupón o de intereses. ¿Por cuánto? Por 30, ¿sí? Por 30. Ok, la pregunta es, ¿a quién corresponde esos 30? Obviamente, si no pasa nada, si hay si hay un inversionista que lo mantiene el bono hasta su vencimiento, le corresponde al inversionista, ¿sí? Al que tiene el bono, al tenedor, al poseedor del bono, ¿correcto? Pero la pregunta dice, ¿qué pasa si justo en el día 180 yo decido vender el bono? ¿A quién corresponde ese flujo de 30? Y la respuesta es que corresponde al vendedor. Al vendedor. ¿Sí? Al vendedor. El precio de venta en el día 180, digamos que el precio de venta va a ser los 1.030. Los 1.030 es lo que va a recibir el vendedor por cuenta del comprador. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué el vendedor? Y hagamos una similitud
digamos que a un ejemplo muy hipotético, ¿ya? Un ejemplo muy hipotético. Supongamos que ustedes, no creería que no puede pasar este ejemplo, pero a ver, hagamos de cuenta que sí. Ustedes van al banco, ¿ya? Y tienen sus ahorritos, digamos que tienen 10.000 bolivianos de ahorro y deciden abrir un depósito a plazo fijo en el banco. ¿Ya? ¿Me siguen? Están en un día determinado. Van en la mañana a depositar al banco esos 10.000 para abrir un depósito a plazo fijo al banco. ¿Ya? ¿Me siguen? Supongamos que ustedes tienen una contingencia en el mismo día que han ido a depositar sus 10.000 bolivianos al banco. Tienen una emergencia que no la tenían prevista y necesitan los 10.000 bolivianos. Siguen en el mismo día y van inmediatamente, corren al banco, le explican al banco, les dicen, por favor, devuélvanme mi dinero porque he tenido una contingencia y ya no quiero el DPF, ¿ya? Es un ejemplo bien jalado de los pelos, pero supongamos que pasa eso. Bueno, el banco hace los esfuerzos y demás, a regañadientas, y le devuelve su dinero. En el mismo día. ¿Sí? En el mismo día. En el transcurso de las horas que han pasado entre que ustedes han depositado y se han hecho devolver el dinero, ¿el banco les va a pagar algún interés? No. No, ¿verdad? No, porque los intereses van a correr a partir del día siguiente, ¿sí? ¿Verdad? A partir del día 1, que es al día siguiente, recién correrían los intereses. Y este ejemplo es muy similar. El comprador, en el día 180, recién va a devengar sus intereses por la compra del bono a partir del día 1, ¿sí? Por tanto, asemejando a eso, en la fecha de pago del cupón, si se realiza una venta, a quien corresponde el flujo es al vendedor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien. Vayamos ya ahora a ver ejercicios, por favor. Si tienen consultas puntuales, preferiría que vayamos a eso, más que resolver. Yo les puedo ir guiando. De la práctica, algo que queramos ver. Licenciado, una consulta. Respecto a la pregunta número 11, a lo que corresponde al interés compuesto. Bueno, indica que, Segundo. a ver, una empresa contrae dos obligaciones, indica, ¿no? La primera de 150.000 a 3 años plazo y la segunda de 300.000 a 6 años plazo. Posteriormente acuerda con su acreedor pagar toda la deuda en un único pago al final del cuarto año a una tasa de 9% capitalizable semestralmente. Calcular el importe del pago único, indica, ¿no? En la anterior clase le habían hecho una consulta similar, pero respecto a la solución, digamos, indicó que la deuda 1 de los 150.000 debería llevarse al año 4, ¿no ve? Capitalizar en todo caso, y la deuda de 300.000 que corresponde al año 6, llevarla o actualizarla al año 4. Pero mi duda es la siguiente. La pregunta 11 es, ¿verdad? Sí. Ahora, yo tengo la siguiente duda. En este caso, digamos, si se tienen dos deudas, yo asumiría, digamos, que se tienen el valor tanto de los 150.000 como los 300.000 en tiempo presente, digamos, que es como el valor actual. Y las mismas deberían llevarse al año 4. No sé si estoy equivocado en ese punto. A ver, vamos a leer nuevamente el enunciado. Dame un segundito. ¿Qué pantalla están viendo ahorita? A usted. ¿Nada? Ya. A ver.
Hay una persona que está con su micrófono activado, si lo puede apagar. Porque hay una bulla por detrás. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya. Ya, más o menos esta es la referencia en términos gráficos. Adalideras, ¿verdad? Sí. Me voy a copiar el enunciado. Un segundito. ¿Están viendo el Excel? Sí, sí, licenciado. Bueno. Dice, una empresa contrae dos obligaciones. La primera a 3 años plazo y la segunda la primera de 150.000 a 3 años plazo y la segunda de 300.000 a 6 años plazo. Supongamos que este es el flujo, el diagrama del tiempo, ¿verdad? Entonces, acá en la primera parte del enunciado no nos hace referencia a que las deudas tengan un cierto tipo de interés ni nada, ¿verdad? Simplemente que son pagos que deben realizarse en determinados tiempos. Así se lo lee, digamos, como tal. Entonces, si ustedes fijan en el tiempo, dice, hay una primera deuda que debe pagarse en el año 3, ¿sí? Por 150.000. Y hay una segunda deuda que debe pagarse en el año 6 por 300.000. Ya, esa es la primera parte de la pregunta. Luego, dice, se acuerda con su acreedor pagar toda la deuda con un único pago al final del año 4. Es decir, acá, este es el punto focal, la referencia. Ahí, ¿verdad? A una tasa del 9% capitalizable semestralmente. Calcular el importe del pago único. Entonces, ¿cuál es la idea en este ejercicio? Que esta deuda de 150.000 ustedes la lleven al año 4, considerando este interés compuesto, y que esta deuda de 300.000 la traigan a valor presente, pero al año 4, considerando también esta tasa de interés compuesta. ¿Sí? Ya, está bien, licenciado. Bueno, en este caso, si estamos hablando de semestres, ¿por cuántos semestres van a tener que calcular el valor futuro, digamos, de aquí a aquí? Si estamos hablando de años, en un año hay dos semestres. En cambio, si ustedes van a traer este valor futuro al valor presente al año 4, ¿cuántos semestres tendrán que considerar? 4. 4. ¿Sí? Y eso es. Entonces, el pago único va a ser la sumatoria del valor futuro de estos 150.000 acá y el valor presente de estos 300.000 acá. ¿Verdad? Ya, está bien, dice. Solo que, ¿entiende? Bueno, sí, solamente que tal vez el término de las obligaciones o con lo que usted mencionó acerca de los pagos, ¿no? Se interpretarían tal vez como pagos que tienen que hacer a 3 años y a 6 años. Ajá. Claro, ahí no hace referencia a que sean de que esos pagos generan una tasa de interés, ¿no? Sí, en la segunda parte. ¿Está claro? Ya. Sí, Lisa. Gracias. ¿Alguna otra consulta sobre interés compuesto? Está sencillo, ¿no? Licenciado, tengo una consulta para salir de dudas. Es el ejercicio número 9 que también corresponde a interés compuesto. ¿9? Sí, el 9. Ya. No sé si está correcto que yo he calculado lo que es el monto a 4 meses con la tasa de interés del 18%
y como nos indica, a ver, dice, se invierte 5.000 por un año a la tasa de interés de 18% capitalizable mensualmente. Determine el monto al final del año. Si transcurrido 4 meses la tasa incrementó el 24% capitalizable. Entonces yo he hecho lo que es los 5.000, he calculado primero al 18 en 4 meses y a partir del quinto mes hasta el octavo mes, ya completaría un año, está al 24%, no sé si está bien. A ver, denme un segundito. El ejercicio número 9, dice, ¿no? Entonces, la idea es que, dice, a ver, ustedes tienen 5.000, ese es su capital inicial, por un año, a la tasa del 18% capitalizable mensualmente. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer ahí, dice, determine el monto al final del año. Si transcurridos 4 meses, la tasa se incrementa al 24% capitalizable mensualmente. ¿El lapso total de la operación de cuánto tiempo es? Es un año. Un año, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa acá? Dice, hasta los primeros 4 meses, ¿qué tasa van a aplicar? Del 18% El capitalizado 18%, mensual. ¿sí? El 18%. Entonces, Sí, ahí van a encontrar un valor final con estos datos, ¿no? 18% capitalizable mensualmente hasta 4 meses. ¿Sí? Tienen un valor final, un M1 si ustedes quieren. ¿Verdad? Y ese es su nuevo punto de partida. ¿Sí? Sí. Y ese monto que ustedes van a hallar, tienen que aplicar ¿qué tasa de interés? El 24%. 24%, correcto. Pero ya, ¿por qué tiempo? Por el tiempo restante para llegar al año, que es decir, son los 8 meses. Por el 8 tiempo meses. restante, que sería 8 meses. Correcto, sí, solamente. ¿Sí? Pero ya considerando este punto de partida. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, licenciada, tenía dejado, gracias. Muy bien. Disculpe, consulta sobre este ejercicio. Lo que entiendo en una primera instancia, como dice, se invierte 5.000 por un año, la tasa del 18%, Así es. capitalizable mensualmente. Determine el monto al final del año. ¿No sería considerar el monto durante todo ese año? Y Sí, evidentemente, pero el ejercicio te da a entrever que ha habido una modificación en la tasa de interés. ya. Inicialmente se había pactado un 18% capitalizable mensualmente, pero a partir del año 5, te dice, esa tasa se ha modificado al 24%. Ya. Entonces, como les decía, tienen un monto de partida y en los primeros 4 meses tienen que calcular un valor final con estas condiciones, ¿sí? Ya. Y después Listo. este monto utilizan como un punto de partida para calcular los restantes 8 meses para completar los 12 meses, ¿sí? Pero ya con el 24% capitalizable igual mensualmente. Listo. Ahora sí está claro. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo le hice. ¿Sí me podría ayudar con la pregunta 8? Es de interés simple, pero no le entendí muy bien el enunciado. A ver. Voy a copiar el enunciado.
dice, usted tiene una deuda pendiente con su socio, quien le plantea la posibilidad de saldar la deuda pagando el próximo bimestre. Como segunda alternativa, pagando 5.600 el próximo bimestre. Y como segunda alternativa, 6.200 dentro de 3 bimestres, ¿sí? Si tiene la alternativa de invertir a una tasa de interés del 7% semestral, ¿cuál de las alternativas le permitirá a usted generar un margen de ahorro y a cuánto ascenderá ese valor hoy? Entonces, lo que tienen que hacer ahí, primero es comparar las dos alternativas, ¿verdad? Nos están dando, en otras palabras, digamos que la primera alternativa nos dicen, yo voy a pagar 5.600 el próximo bimestre. En otras palabras, ¿qué dato nos están dando ahí? El monto del valor final, ¿verdad? 5.600. ¿Sí? ¿En qué tiempo? En un bimestre. Al cabo de un bimestre. Y a una tasa. Bueno, aquí vamos a dejar pendiente eso. Y la segunda alternativa es pagar, digamos, un M2. ¿De cuánto? 6.200, ¿verdad? ¿En qué tiempo? 3 bimestres. Entonces, para comparar ambas alternativas, ¿qué debo hacer? Encontrar capital. Exactamente. Encontrar el capital, tomando en cuenta, obviamente, una tasa de interés del 7%. 7% es semestral, ¿verdad? En ambos casos. Entonces, lo que tienen que hacer acá es encontrar el valor de C en ambos casos. El valor de C y ahí comparar con qué monto, cuál es el monto, digamos, más bajo en ambos, y con qué generan más ahorro, en otras palabras. ¿Con esta alternativa o con esta alternativa? ¿Con cuál pagan menos, en otras palabras? ¿Sí? Sí. Pero ya, ahí ya no puedo hacérselos más porque si no se los haría todo. ¿Se entiende, pero? Sí. Ya, otra. Disculpe, el ejercicio 3, el inciso B, no sé si me puede, no sé, ayudar a el bianual, no sé cómo sacar. ¿Qué ejercicio, perdón? El 13, el inciso B. El 13, a ver. Dame un segundito. Dice, calcule las tasas de rendimiento equivalente. Sí, el Los inciso siguientes. B. Bueno, no. ¿Esta? Exacto. No, sí, el bianual.
Esto es el inciso A, B, C, D, E. Ya. Bueno, 15% te dice capitalizable y anual. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es el M1 de este caso? En otras palabras, a ver, siempre teníamos como referencia para encontrar el valor de M un año, ¿verdad? El año. El año, ¿verdad? Porque decíamos, por ejemplo, ¿cuántos semestres hay en un año? Si era semestral, ¿verdad? Decíamos, M es 2. Exacto. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir acá en este caso cuántos 2 años hay en un año. Entonces acá más o menos que se invierte la figura. En otras palabras, ¿qué operación tendría que hacer acá? Es cuántas quincenas hay en 2 años, sería en este caso, ¿no? No, M1 es 2. No, el M1 es... 2 años. No. Es un medio, ¿verdad? Pongan como referencia el año siempre. ¿Sí? Entonces, acá el M1 sería 0,5 o un medio. ¿Sí? Nos estamos pasando de nuestra unidad de referencia. ¿Se entiende? Es composición bianual, a cada 2 años. ¿Sí? Si esos 2 años yo lo hago entrar en una unidad de un año, es un medio, ¿verdad? Y capitalizable quincenal, en este caso nuestro M2, ¿cuánto va a ser? 24. Perdón, es quinquenal. Perdón, no es quincenal, es quinquenal. ¿Sí? A ver, en otras palabras, si tienen como referencia el quinquenio, en un quinquenio que son 5 años, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Cuánto será en términos anuales esa referencia? Aquí. 0.2. Correcto, 0.2. ¿Sí? Si ustedes a ver, dibujen un gráfico que tenga 5 años y esa es su unidad de referencia, si transcurre un año, ¿cuánto ha pasado si ustedes han dividido en 5 partes iguales? Al cabo de un año ha transcurrido 0,2 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para el caso de bianual es 0,5, y en el caso de quinquenal es 0,2. Acá es más fácil, ¿no es cierto? Porque acá lo que tienen que tener como referencia son 2 años. Si ha transcurrido un año, ha pasado la mitad, es 0,5. ¿Se entiende? Si se dan cuenta, en los anteriores siempre teníamos como referencia el año, ¿verdad? Sí. Pero acá en estas unidades nos hemos pasado del año. Entonces ya estas son nuestras referencias ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces con eso ya pueden hacer el ejercicio.
Sí, está bien, gracias, Liz. Ya, sigamos. Quisiera que hagamos ejercicios, si se puede, de bonos. De operaciones de descuento. El ejercicio 14, por favor, Liz. 14, pero se están deteniendo mucho en intereses simples y compuestos. Creo que no vale la pena mucho eso, que son relativamente sencillos. 19. El 19, a ver. Ya, esta es una operación de descuento, ¿sí? Dice, el banco A, AAA, descuenta un pagaré de 30,000 al 9% 90 días antes de su vencimiento. Pasados 30 días, se redescuentan en otro banco BBB a una tasa del 12%. Calcular la utilidad del banco AAA. Ya, este es un pagaré. Ese pagaré dice que al cabo de 90 días paga ¿cuánto? 30,000, ¿sí? 30,000. ¿Ya? ¿En qué tiempo? 90 días. 90 días, ¿sí? $90. Y a una tasa de descuento del 9% anual. En otras palabras, ¿qué significa que el banco descuenta un pagaré? Al 9% 90 días antes de su vencimiento. Que ha ido una persona al banco y le ha dicho, mire banco, tengo este pagaré, que al cabo de 90 días va a pagar 30,000 bolivianos, ¿sí? Entonces el banco le dice, ok, te lo compro, pero con un descuento del 9%. Entonces, ¿cuánto cuesta ese pagaré hoy? 30,000. Por 1 menos la tasa de descuento por 90 días. Un ratito. 90. La tasa de porcentaje de descuento habría que dividirlo entre los días. Perdón, sí. Eso, 1 menos, esto dividido entre 360 por... 90 días. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le cuesta al banco ese pagaré hoy? 29,000, ¿sí? Al cabo de 90 días, olvídense de esta segunda parte del ejercicio. Si al cabo de 90 días, ¿cuánto tendría que cobrar el banco? 30,000, y hoy lo está comprando por 29,325, ¿sí? Pero el banco no se queda de brazos cruzados porque lo va a revender este pagaré. O sea, pasan 30 días, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le queda al pagaré? 90 menos 30. 60 días. ¿Sí? Y agarra el banco y lo vende a otro banco. ¿A cuánto? 12%. Al 12%. ¿Sí? Entonces tienen que encontrar otro valor. O sea, la misma fórmula, ¿sí? Pero con estos montos
sobre el mismo capital, sobre el mismo monto final. ¿Sí? Y van a encontrar otro monto acá y va a haber una diferencia entre esto. Obviamente este monto va a ser mayor. Y el banco, por haber hecho esa operación, ¿Cuánto tiene? va a generar una ganancia. ¿Sí? Una utilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, ¿otra pregunta? ¿Qué página, qué están viendo ahorita? ¿Están viendo el Excel compartido? Sí, dice. Ya. A ver. Ahora, otro ejercicio. El 21 también podría explicarles. El 21. ¿Están viendo la hoja de cálculo de Excel? Sí, dice. Sí. Ya, muy bien. Dice, usted tiene las siguientes alternativas de inversión. Tiene una letra y un depósito a plazo fijo. ¿Sí? Un valor nominal de 1000, el DPF 1000. La letra, una tasa de descuento de 18% y en el caso del DPF, una tasa de interés del 18%. Fíjense que son instrumentos muy similares, pero ¿cuál es la diferencia? Una es letra, que se negocia a descuento, ¿sí? Y otro es un DPF que se negocia a rendimiento, ¿sí? Dice, ¿cuál de las dos alternativas es la mejor inversión? Hay que comparar, ¿verdad? Entonces, como yo en un caso, a ver, para empezar, ¿cuál es el valor final de la letra? 1000, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el caso de las letras el valor nominal era exactamente igual al valor final? En el caso del DPF, ¿qué tengo que hacer? Encontrar un valor final, ¿verdad? Entonces tendré que hacer ¿qué? 1000 por 1 más la tasa de interés, que es 18%, dividida entre 360 por 90 días. ¿Sí? Ok, no tengo mucha referencia aquí para valorar, para comparar. Donde sí puedo comparar es con la tasa de interés. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de interés del DPF? 18%. ¿Cuál es la tasa de interés de la letra? ¿Se acuerdan que había una formulita? 18% también. No, es la tasa de descuento esa. Yo no puedo comparar tasa de descuento con tasa de rendimiento, ¿se acuerdan? Entonces, si yo quiero comparar ambas con tasa de interés, tengo que encontrar una tasa que equivalga con esta tasa de descuento, para la cual puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Y aquí voy a encontrar un valor seguramente. Con estos datos. Y ahí puedo tomar una decisión. ¿Cuál de las dos ¿Sí? alternativas? Y ahí seguramente van a calcular un dato y les va a salir algo, y el que tenga mayor tasa de interés es la mejor alternativa, o viceversa. Si ustedes pueden, si quieren, pueden comparar en términos de tasa de descuento.
Acá la tasa de descuento es 18%. ¿Sí? Y para hallar la tasa de descuento, perdón, la tasa de descuento, en este caso utilizarán esta fórmula. ¿Se acuerdan? Y van a encontrar un dato acá y ahí puedo comparar entre ambas con tasa de descuento. Calcula el valor líquido de la letra usando el descuento real. En otras palabras, ¿cuánto es el valor nominal de la letra? Perdón, el valor de compra de la letra. ¿Sí? Utilizando el descuento, la tasa de descuento. En otras palabras, hay que hallar el valor de C. ¿Sí? Y finalmente, ¿cuál es el valor descontado del DPF? El valor de descuento del DPF, en el caso del DPF, no tiene valor de descuento. Entonces, el valor de descuento equivale en este caso al valor nominal. Serían los mismos 1000. ¿Sí? Es sencillo este ejercicio. ¿Otro? Les sugiero ver un ejercicio de bono, si les parece. Sí. O a menos que haya alguna pregunta concreta de algún otro ejercicio antes de. El ejercicio de bonos, licenciado. Por favor. ¿Cuál de los dos? ¿Qué tenían de bonos? ¿El 35? ¿Ese era peludo? Sí. A ver. Voy a inventar algo. A ver, déjame un segundito. ¿Están viendo el Excel? Sí, licenciado. Ya. Bueno, vamos a inventarnos un ejercicio. Parecido al que hemos hecho en clase, pero lo vamos a hacer de otra forma. Usted es el administrador de un fondo de inversión y adquiere para su cartera un bono de la empresa, digamos, Toyota. Las siguientes características. El valor nominal va a ser de 1000. Digamos, dejémoslo 10.000. La tasa de emisión va a ser del 5%. La fecha de emisión va a ser, digamos que la fecha de emisión es hoy, ¿ya? Hoy día es 4 de agosto del 2020. Plazo de emisión, 1080 días. 1800 días, que son 5 años. Fecha de vencimiento, entonces, es el 4 de agosto del 2020. 800. Esto es... ¿Me sigue, no?
Sí, lice. 9 de julio del 2025. Periodicidad de acuerdo al cronograma. Ok. Entonces, el cupón 1. A ver. El 31 de enero del 2021. Y así. Mm, 9 de julio. ¿Está bien? Fíjense, la fecha de emisión es 4 de agosto, hoy. El plazo del bono es de 1800 días, que son 5 años. Y la fecha de vencimiento es 9 de julio de 2025. Que si ustedes se dan cuenta, coincide con esto, ¿verdad? Asumiendo que son pagos periódicos. Pero aquí vamos a variar un poquito. Aquí le vamos a poner que sea 179 días. 179 días, 179 días. Aquí que sea 181, 181, 181. Así. Calcula el precio del bono en la fecha, o sea, hoy, a una tasa del 4.60. Inciso B. Calcula el precio del bono. Fecha. ¿Cuándo? Ustedes díganme. ¿Cuándo quieren calcular el precio del bono? ¿En qué fecha? Digamos acá. En un intermedio. Digamos que acá entre medio. Si les parece. Esto está en inglés. Vamos a cambiar. Ya. Vamos a calcular el precio del bono también en fecha. ¿Cuándo quieren? Digamos que al 31 de julio de 2022. ¿Sí? ¿Ya? Tasa nominal. ¿Qué tasa? Al 4%.
Entonces, ¿me siguen todos? Este es el bono, ¿sí? Ahí Sí, licenciado. amortiza capital. ¿Qué sea? Así. ¿Les parece? Esta es la estructura del bono. Tiene 10 cupones. La fecha de emisión es el 4 de agosto, o sea, hoy. Y la fecha de vencimiento es el 9 de julio de 2025. ¿Sí? Y así mismo dice que el plazo entre cupones son estos. ¿Sí? Y aparte que el bono amortiza capital en estos cupones en función a este cronograma. ¿Ok? Aquí lo vamos a modificar. Así. ¿Ok? Nos da dos preguntas. Dice, calcula el precio del bono en la fecha a una tasa de mercado del 4.60. En la fecha, o sea, hoy. ¿Sí? Entonces, yo, por comodidad, utilizaría este. Un ratito. Este cuadrito. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? Sí, licenciado. Ya se han perdido. Sí, entonces, hacer es- Entonces, ¿cuántos cupones son? $10 cupones, ¿verdad? Esta es la fecha de emisión, que es el 4 de agosto. Y me dice que tengo estos plazos de cupones. Plazos de cupones. Es decir, que el pago del primer cupón va a ser la fecha de emisión, es 4 de agosto, más 180 días, ¿verdad? Que debería coincidir con el cupón número 1, que es el 31 de enero del 2021, ¿sí? Entonces, si ustedes jalan esto, el cupón 10 debería coincidir con la fecha de vencimiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Luego dice que tengo amortización de capital. Me voy a copiar este cuadro de amortización, que amortiza a partir del cupón número 4. ¿Sí? Entonces, mi saldo a capital. Mi saldo a capital en el cupón 1 siguen siendo el valor nominal, no se ha amortizado nada, ¿verdad? No se ha amortizado nada. En el cupón 2
¿Hay alguna amortización? Nada, ¿verdad? El cupón 3 tampoco. Para el cupón 4, fíjense, en el cupón 4 se amortiza 500 bolivianos de capital, ¿sí? Pero para efectos de hacer yo el cálculo del interés o del cupón, todavía tengo que tomar en cuenta íntegramente el valor nominal, porque este pago o esta amortización de capital se lo da al final, ¿sí? Y esta amortización de capital de 500 recién va a surtir efecto cuando en el cupón número 5, ¿sí? Porque se va a calcular sobre la base ya de 9.500. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Cuál es el paso siguiente? Calcular el monto del flujo, ¿verdad? O de los cupones. ¿Sí? Es decir, cuánto va a pagar en el cupón número 1 en esta fecha, el cupón número 2 en esta fecha y demás. ¿Cómo hago ese cálculo? Es el valor, el saldo a capital, o el valor nominal, por la tasa de interés ¿me siguen? ¿Cuánto es? A ver, díctanme. ¿Quién me dicta? ¿Sobre qué tasa de interés se calcula el monto del cupón? Siempre sobre la tasa nominal, ¿verdad? Dividido, esta es una tasa anual, entre 360 por el plazo que hay entre cupón. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Jóvenes? Sí. Es decir, al cabo del día 180 se va a pagar un interés de 250. ¿Sí? Aquí voy a fijar esto. Para el cupón número 2 es exactamente lo mismo, ¿verdad? El cupón 3 lo mismo. El cupón 4, ¿por qué difiere? Porque se está calculando sobre la base de 179 días, no 180. ¿Sí? El cupón número 5, ese sí va a ser menos. ¿Por qué? Porque ya no se va a calcular sobre los 10.000, sino sobre 9.500. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí, dice. Esta columna de días próximo cupón es, en este caso no va a influir mucho porque estamos calculando cuándo el precio del bono en la fecha de emisión. Entonces, es en el día 0. Aquí no ha pasado nada, entonces copiamos básicamente el plazo de cupones. ¿Sí? El denominador. A ver, voy a copiarme la fórmula acá para que se guíen qué estamos haciendo.
el denominador. Lo que voy a calcular es esto. ¿Sí? ¿Qué datos necesito para calcular este denominador? La tasa de interés, el tiempo, ¿sí? ¿Y qué tasa de interés utilizo acá? La tasa nominal. O la dimisión. La tasa de mercado, ¿verdad? ¿Cuánto es esa tasa de mercado? En el ejercicio es 4,6. Entonces, esto es igual a ¿qué? Estoy calculando esto, ¿sí? Del primer flujo. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? 1 más la tasa de interés dividido 360 por el plazo, en este caso los 180. ¿Sí? Para el caso del cupón 2, estoy calculando este denominador. Este denominador, no este. Porque este ya lo tengo calculado, es esto. ¿Sí? Este denominador. ¿Sí? Entonces, en el caso de la productoria, ¿qué es la productoria? Es una multiplicatoria en términos algebraicos, ¿sí? En el caso del primer cupón, es el mismo monto, ¿verdad? Es un solo denominador, ¿verdad? Para el caso del flujo 2 o el cupón 2, es esto que ya lo tengo calculado por el nuevo denominador que acabo de encontrar. En otras palabras, va a ser ¿qué? Esto por esto. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso de la productoria del cupón número 3, ¿esto qué está haciendo esta operación? Está multiplicando esto por esto, ¿verdad? Para el caso del flujo número 3, este monto ya lo tengo calculado que es este y solamente me bastaría multiplicar por esto, ¿verdad? ¿Se entiende eso de la productoria? Sí. ¿Sí? Es básicamente el desarrollo de la fórmula esta. Y finalmente encuentro el flujo. Entonces ya tengo los denominadores. Aquí simplemente lo que voy a hacer es hacer el flujo 1 entre el denominador. Entonces, ¿cuál es el flujo? Es el monto del cupón, ¿verdad? Entre la productoria. No se olviden que cuando hablamos de flujo, ¿hablamos de qué? El cupón. El flujo puede contener ¿qué? El cupón. Y en algunos casos también tiene amortización de capital. Fíjense, en los primeros 3 solamente es flujo. Qué bonito sabe.
No. En este caso, ya se amortiza capital. Por tanto, en el numerador yo tengo que sumar el cupón más ¿qué? La amortización de capital, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer desde el principio. Entonces el flujo puede contener un componente de interés, ¿qué es eso? Más amortización de capital. ¿Sí? Finalmente, el precio es la sumatoria de todos estos flujos. Ese es el precio. ¿Sí? Vamos a comprobar si hemos hecho bien. ¿Cómo sé que he hecho bien si yo les calculo cuál es el precio en la fecha de emisión? ¿Cómo es una forma fácil de comprobar esto? Les he dicho una vez, ¿qué pasa si la tasa en la fecha de emisión, si la tasa de mercado es exactamente igual a la tasa nominal? ¿Cuánto debería dar el precio si aquí pongo 5? Los 10.000. Correcto. Los 10.000, ¿verdad? Está bien hecho entonces, ¿verdad? ¿Se entiende? Y hemos hecho el inciso A. Luego nos dice, calcule el precio del bono en fecha 31 de julio de 2022. ¿Dónde está 31 de julio de 2022? Está entre esta fecha y entre esta fecha, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ok, entonces voy a utilizar este mismo cuadrito de referencia, ¿ya? Para facilitar el trabajo. Entonces, ¿dónde más o menos dónde está el 31 de julio? Acá más o menos, ¿no? Este es el siguiente cupón que tocaría, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que varía acá? Entonces, acá es cálculo del precio en fecha. ¿Fecha cuándo es? 31 de julio. 2022. De 2022, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es ubicarse dónde están en el tiempo. ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí, que lo voy a pintar con otro color, con plomo, ya no existe, ¿verdad? Ya es pasado, porque estamos ahora en 31 de julio de 2022. Nos dicen, calcula el precio a esta fecha. ¿Sí? Entonces, todo esto, chao. Perdón, aquí. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Cuál es el próximo pago de cupón? ¿Cuándo es? Respecto a la fecha de cálculo, sería el 19 de enero de 2023, ¿verdad? Ese es el siguiente pago de cupón. Por tanto, ¿cuántos días existen entre el próximo pago de cupón y hoy? ¿Cuándo es hoy? No. Hoy va a ser 31 de julio de 2022, ¿sí? A esa fecha les están pidiendo.
Entonces, ¿cuántos días existen desde el 31 de julio hasta el 19 de enero de 2023? Es simplemente una resta, ¿verdad? $172, ¿sí? ¿Han encontrado lo mismo? Solamente va a variar eso, señores. ¿Sí? En otras palabras, nos está diciendo, desde el 31 de julio hasta el 19 de enero de 2023 van a haber 172 días. Toda esta parte que han calculado de los cupones y demás no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los denominadores, ¿verdad? Entonces, ustedes van a calcular cuál es su primer flujo. Su primer flujo es ahora este, ¿verdad? ¿Sí? Y lo van a descontar ¿a qué plazo? A 172 días, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa que tienen que descontar? 4%, ¿sí? Entonces, acá va a ser 1 más la tasa de interés, pero en este caso ya no es esta de aquí arriba, sino es la de aquí abajo. 4% entre 360 días por el plazo. ¿Sí? La productoria, entonces, en este caso, ¿dónde empieza? Acá. ¿Sí? Y nada más. Todo lo demás es exactamente lo mismo que hemos visto arriba. ¿Sí? Entonces, a una tasa del 4% tenemos este precio. ¿Se entiende, señores? Ay, no. ¿No? Muy sencillo, ¿no? No. Es solamente guiarse en las fórmulas y ubicarse en el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que con eso está un poquito más claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, de todas formas, tienen un par de días más. Creo que hemos aclarado ya varias consultas, varias dudas. Igual me pueden ir escribiendo al correo electrónico si tienen algo puntual para que les vaya ayudando. ¿De acuerdo? Sí, ¿Cómo están con su avance? ya un poco más tranquilo. 80%. Uy, me habían escrito aquí por el chat, pero no he leído nada. Dice que... ¿Están avanzando con su práctica? Sí, sí, dice. ¿Sí? Sí. En el transcurso de la semana, por favor, estén atentos. Les voy a dar la instrucción del examen. ¿Ya? Me imagino que les voy a dar un par de ejercicios y un determinado tiempo para que lo puedan resolver y me lo devuelvan. ¿De acuerdo? Yes. Ya viste. ¿Sí? Ujú. Bien, Sí, ¿alguna sí. otra consulta?
antes de irnos. Los ejercicios van a ser de lo que hemos hecho en la clase o en la práctica, o van a ser unos nuevos. Van a tener mucha relación con los de los que hemos visto en la clase y los de la práctica. O sea, va a girar en torno a eso. ¿Sí? O sea, no, me imagino que no se van a repetir exactamente igualitos, ¿no? No voy a preguntar algo de la práctica, pero van a ser muy parecidos. ¿Solo 2 ejercicios? ¿Solo 2? Sí, le escuché 2. No dije 2. Dije que van a ser muy parecidos a los de la práctica y los que hemos visto en clase. Ya está, claro, porque pensé que iba a ser un combinado de todo. Pero está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, Yo tengo una pregunta. ¿El examen va a ser de selección múltiple como los otros que hemos estado dando? Es decir, no sé, se me ocurre el resultado y nosotros tenemos que calcular para ver cuál de las opciones es. No voy a darles opciones, simplemente les voy a dar el enunciado y tendrán que encontrar el resultado ustedes, o sea, desarrollarlo. Ya está bien, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En el Excel, o sea, en la práctica, ¿hay que copiar también el enunciado de cada ejercicio o se puede poner? No, basta que pongan, hagan referencia al número, punto. Súper. Sí. ¿Ya? Bueno, señores, entonces, atentos al día del examen y a las instrucciones. Y también les voy a dar en el transcurso de la semana igual la fecha exacta bueno, la fecha ya tenemos la de presentación, pero la hora exacta. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, señores. Entonces, espero que hayan asimilado algo de lo poco que les he podido enseñar y que esos conocimientos les sean útiles para su vida profesional. ¿Sí? Dios quiera que nos podamos encontrar en otro módulo también. Gracias, Lisen, por la ayuda. Muy bien. Estamos en contacto. Cuídense y hasta el día del examen. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, Lisen. Gracias. Buenas noches. Se cuidan. Hasta luego. Buenas noches.